Y hablábamos en la primera hora al final de ese dossier impresionante que nos traía Clara Tahoces, y además se sinceraba nuestra compañera, no sin emoción, igual que Carmen, hablando de historias que hemos vivido todos, ¿no? Esto no es ajeno a nadie, seguro que a vosotros tampoco. Esto no son datos científicos, esto es una realidad que ocurre. Y precisamente esta semana, de una forma un tanto muy inesperada, evidentemente, un buen amigo de este equipo, una de esas personas ya veteranas que por eso creo que tiene doble mérito, ¿no? Que se consideraba absoluta familia de este equipo, que se emocionaba cada vez que algún reportero o alguno de nosotros acudía a su territorio para investigar, que en la frontera de los 70 era como un niño, como un auténtico niño buscando lo imposible. Y son personas que cuando llega una nueva investigación, cuando llega una nueva pista, son los primeros que están llamando por teléfono, moviendo Roma con Santiago, acudiendo a todo lo que pueden, saben, para que tengamos datos, documentos. Esa generosidad, ese orgullo de pertenecer a esta familia, yo creo que es muy importante, y por eso nos ha emocionado mucho la partida de nuestro compañero, que perdía la vida como si fuera una macabra inocentada, nos enterábamos al final del día 28, y porque representa a muchos que llevan 10 años de aventura y que se han sentido muy orgullosos de esta andadura de cuarto milenio. Recordamos a Pepe Ortiz, el gran investigador sevillano, que siempre será uno de los nuestros y que seguro, yo estoy convencido, ahora mismo está sonriendo y está escuchándonos. Pepe tuvo momentos realmente interesantes, míticos, muchas investigaciones con este equipo. Esta era su voz. Esos dos periodistas, para los que quiero un fortísimo abrazo y un aplauso sonoro, son periodistas de aquí, de la provincia de Sevilla. Llevan muchos años ejerciendo su labor con profesionalidad, con dignidad, que no es nada fácil. Son José Luis Hormida y Pepe Ortiz. Bueno, ¿cómo suenan los aplausos, amigos? Es fuerte, ¿eh? Sigue siendo fuerte, que es lo increíble, ¿eh? Nos recuerdan. Muchas gracias, Morón. Muchas gracias, Morón. Buenas noches, Ike. Buenas noches, Pepe. Santi. Todo el mundo que nos está escuchando, desde aquí, desde este auditorio y desde todo el resto de España. Bueno, estamos en el auditorio Blas Infante. Pepe nos trajo muchas historias, muchísimas. Yo he hecho un recuento de algunas y me salían muchas decenas de historias compartidas y sobre todo entregadas al público, porque no había ninguna necesidad de salir, de aparentar, de decir. Era entregar al público algo para que disfrutara. Casas donde ocurría algo, y muy pocas se quedaron, yo creo, en la provincia de Sevilla sin ser visitadas, sin noche de investigación, sin emoción. Pepe se emocionaba y a la cámara nos soltaba siempre cosas como esta. Aquí, ahí, puede ser que ahí haya un paso dimensional y hay una impregnación, por supuesto, ni que decir tiene, y en un momento determinado se manifiesta, no miente, lo han visto y cuentan. Estamos presentando a nuestro colega y compañero en las labores informativas en Sevilla, todo un clásico de la profesión allí, Pepe Ortiz. Bienvenido, amigo. Buenas noches, Ike. Sé que te ha emocionado un poco ver esta primera parte. Me ha emocionado muchísimo ver a Nieves, a su mujer, con qué cariño y con qué carisma y con qué valentía. Alan era un personaje, ¿cómo te lo podía yo definir? Era un bohemio científico, su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de tratar a las personas, a todo el que lo rodeaba, se sentía bien con Alan Day. Pero hoy, ante todo, quiero darte las gracias, Ike, en nombre de ya te lo habrá dado su mujer y María Eugenia, pero también en nombre de José Luis y desde allá arriba seguro que Enrique Vila también te la daría, dedicarle un programa a este gran personaje. Vamos a hacerlo con tu ayuda, Pepe, vamos a hacerlo con tu ayuda, que nos habéis brindado todo tipo de oportunidades de acercarnos, ¿no?, al personaje. Se refería Pepe Ortiz, siempre humilde, a otros amigos sevillanos que ya no están, que partieron, como el doctor Enrique Vila, que fuimos grandes amigos y que investigaron en este mundo que ahora comentaba Clara, ¿no? Todo al final es un círculo. Y él, en vez de arrojarse, Pepe, en vez de arrojarse, aquí estoy yo, esta es mi investigación, siempre tenía palabras de apoyo y de aprecio. Repito, no es solo por Pepe Ortiz al que mandamos un fuerte abrazo, a toda su familia, a su esposa, a todos los que le querían, sino por lo que creo yo, Santi, Carmen, Javi, Clara, y vosotros, sobre todo Santi y Carmen, que habéis conocido más en profundidad el personaje, no es Pepe Ortiz en sí, sino lo que yo creo que representa,
que es a mucha gente que se comporta de esta forma, que a veces no tienen el reconocimiento, ni ellos lo esperan, pero que saben que son muy queridos y que son un engranaje fundamental y que además, yo creo que es lo importante, no van a servirse de un programa como es Cuarto Milenio con lo que ha supuesto, sino que van a servir al programa como engranajes importantes para la misión que ellos han sentido también como propia, ¿no? Contar todos estos temas que siempre se habían apasionado y que ahora veían el eco que tenían, ¿no? Lo que yo veo en ellos es el entusiasmo, ¿no? que tienen estas personas, que hay muchos chicos jóvenes que te vienen diciendo lo primero que piden es un sueldo y unas vacaciones pagadas, por supuesto, y esta gente es todo lo contrario. Tienen mucho bagaje en sus espaldas, han pasado por buenas etapas del misterio y por malas etapas, siempre se ilusionan, siempre se emocionan por las nuevas investigaciones que pueden aportar y a cambio no te piden nunca nada. Es gente que parece que está viviendo una nueva juventud del misterio, que en el programa se encuentran pues como en los buenos años 70, cuando el misterio estaba en plena ebullición y todos tenían un sitio. Parece que después, los 80, los 90, les dieron un poco de lado y los abandonaron. Y ahora por fin se ven reconocidos también, sobre todo a nivel popular, muchos de ellos, ese reconocimiento que no habían tenido en otras épocas, porque también era más difícil acceder a ellos, porque con las redes sociales hoy en día se puede estar conectado con todo el mundo. Y antes ese reconocimiento tan solo lo tenían dos personas, que eran Juanjo Benítez y Jiménez del Oso, que eran los que salían en la televisión. Pero los que estaban alrededor quedaban un poco a la sombra de ellos. Bueno, también Sebastián Darbó en Cataluña era muy reconocido. Por cierto que Sebastián, yo tengo que decir que yo he vivido, personaje peculiar, yo he vivido personalmente la emoción de investigar con su edad, el emocionarse. Pablo Villarrobia podría decirlo muy bien. Darbó, ahí está, yo quiero decirlo. Es uno de esos que puede gustar más, puede gustar menos, como todos. Pero que cuando hemos ido a pedir algo, cuando hemos ido a buscar algo, es el primero que se ha prestado a esta edad, rondando los 70, con una emoción de niño. Y es que eso, y mira, en otras cosas me podrán engañar, pero en saber quién tiene entusiasmo y quién no, tengo un máster. Y se ve al minuto. Sí, se ve todo lo contrario también, ¿eh? Y además, fíjate, debido a que Pepe era una persona muy, muy conocida, nos decían también, no solo en Sevilla, en Córdoba, era la persona que estaba sacando los buenos casos sevillanos, los que hacía años que no se veían. Él era el que estaba moviendo por Andalucía todo a nivel del misterio. Porque anda que no se ha removido de forma también chusca el tema por allí, pero Pepe era auténtico. Además, los testigos confiaban en él. Era muy curioso, testigos que no habían hablado nunca y los convencía y tenéis que venir al programa y de verdad que os van a tratar bien, y al final acudía con el testigo, con lo cual pues es una forma de reconocer también, ¿no?, su granito de arena a esa labor que está haciendo, como muchos otros, a favor del programa. Pero es que Pepe además tenía una cualidad que era lo que permeaba su trabajo, lo que impregnaba su relación con nosotros, y era que era fundamentalmente buena gente, muy, muy, muy buena gente. Y de hecho, pues aparte de la entrega, aparte del entusiasmo, posiblemente a todos los que empiezan en este mundillo, el consejo mejor que se les puede dar es: sé buena gente, disfruta de lo que quieres, no desees el mal a nadie. Era un hombre profundamente entrañable, que siempre tenía una palabra agradable para aquel que hablaba con él, que de hecho yo nunca le oí una palabra desagradable ni hablar mal de nadie, y mira que este mundillo a veces es de lenguas viperinas también, tiene su trasfondo. Pepe no era así, tenía detalles constantes, todas las navidades, todas, nos enviaba... Estas también, todavía están en la redacción. Nos enviaba un par de cajas de polvorones para todo el equipo, para la gente de vídeo. Gigantes, que la gente no se piense que eran cajas normales. No, enormes. No están acabadas todavía. O sea, el otro día cuando estuve por última vez en la redacción todavía me comí un polvorón de Pepe Ortiz a su salud. Y la verdad es que ha sido una pérdida que te puedo asegurar que alguien que sabíamos que quería profundamente, que profesaba un cariño a muchos miembros de este equipo, a todos los que conocía, y que ese sentimiento era mutuo, ha sido una noticia que nos ha caído pues como un mazazo.
Y solo cabe decir lo que suelo decir yo en estos casos. Pepe, amigo, nos vemos en Valhalla. Lo que ocurre, y lo hablábamos ahí fuera con Clara, qué importante también es la ideología de cada uno cuando se enfrenta al viaje, ¿no? Y Pepe en ese aspecto le sorprendió la muerte mientras se acicalaba prácticamente para pasar las navidades con su familia. Tú te metes en la puerta del baño, estás tranquilamente, no tienes ningún problema, ya no sales. Así es la vida y hay que aprenderlo también. Sobre todo para no perder el tiempo con tonterías y con malas energías, ¿no? Pero si hay alguien que creía profundamente en que el cuerpo, como el doctor Enrique Willer, era uno de sus alumnos, ¿no?, viajaba a través del espacio cósmico y había nuevas aventuras, era Pepe. Por tanto, él tiene que estar en el fondo en esa otra parte. Somos los que nos quedamos aquí, como pasa siempre con la buena gente y con los amigos, los que nos quedamos un poco aturdidos y tristes, ¿no? Fíjate, es que además era una persona que tenía una vitalidad brutal que nunca te lo esperarías, porque fíjate, había llevado bastantes años investigando. Tú, el último reportaje que hiciste con él fue el de las arañas, sí, ¿no? Sí, fue el de las arañas. Si es que ha hecho de todo, Pepe, con nosotros. Claro, pero lo que me impresionó es que estábamos allí a punto de conseguir unos testigos que no querían, y Pepe llamándoles por teléfono. Y mientras, entre una llamada y otra, él estaba hablándome de otros 20 casos que tenía por medio. Que esa tarde, en cuanto me dejaran el tren, eso es lo alucinante, él se iba a ir a hablar con un contacto que tenía, que había visto un ovni descendiendo, y decía que llevaba varias semanas y que le quedaban varios meses para convencer a ese testigo, porque quedaba con él a tomar un café, luego a comer, luego lo volvía a llamar. Es una forma de ser, ¿eh? Una forma totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a investigar. Cuando tienes tantas cosas, pues ellos se repartían ese trabajo y sabían que cada día tenían que hacer un poco de todo ello. Y la imagen que te decía que a mí me impresionó es cuando él y el amigo José Luis Hermida de pronto vienen al salón donde estábamos esperando y sacan un cuaderno lleno de páginas donde ellos con una regla habían ido haciendo una especie de cuadrante recogiendo casos ovni, y dentro de cada pequeño cuadro venía la fecha, el nombre, el teléfono, el dibujo. Rozando los 70 años, ¿eh? Eso es, y les quedaba muchísimo todavía por hacer, y estoy seguro de que Pepe, allá donde esté, seguirá investigando. Entonces es bonito recordar a Pepe Ortiz. Fue un investigador sevillano, dedicó su vida al misterio y tuvimos la fortuna de contar con él durante más de una década. Buen viaje, amigo. 3:25. ¿Qué os parece si en este instante en que se abre el silencio, nos marchamos a un sitio, sí que es un poco fuerte, hay que decirlo, ¿eh? Es un sitio donde una leyenda, decía Santiago Camacho, se va convirtiendo poco a poco en realidad. Él decía, y es muy del ámbito de la conspiración, que a veces no hay más que quedarse sentado y esperar a que las noticias confirmen lo que parecían ficciones. La bomba de Hitler, la bomba nuclear. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha especulado mucho. Ahora se da un lugar concreto, que además un compañero nuestro, Pablo Villarrubia, conoce por doble motivo. Un Pablo, por cierto, muy impactado, ¿no?, con la muerte de Pepe Ortiz, y que nos hablaba precisamente de que estaban preparando nuevos casos, ¿no?, para ahora mismo. Bueno, pues Pablo tiene una conexión que ahora nos contará Santi. El nombre del lugar es Gusen, y ahí se encierra un secreto que muchos buscabais, Santi. Pues sí, de hecho, fíjate, hace un rato estábamos hablando de programas de televisión, estábamos hablando de cómo las series están cambiando el panorama. Pues fíjate, te das cuenta de la cantidad de descubrimientos curiosos, trascendentes, de los que hemos hablado en este programa, que han sido llevados a cabo últimamente por documentalistas, por directores de documentales. Pues este es uno de ellos. El protagonista se llama Andreas Sulzer y era uno de tantos que estaba obsesionado con la idea de confirmar lo que para muchos historiadores ortodoxos no era más que rumores, propaganda nazi, bulos de uno y otro bando, que era la posibilidad de que Hitler no hubiera estado muy cerca de tener la bomba atómica, sino que incluso hubiese llegado a hacer pruebas. Así que, armado de los datos que tenía, empezó a rastrear una zona en los alrededores de Gusen. Gusen está en el norte de Austria, cerca de la frontera checa, y allí al lado estaba uno de los más atroces campos de concentración, campos de exterminio, donde además se utilizaba mano de obra esclava, entre otras cosas, para fabricar otra de las Wunderwaffe, de las armas definitivas de Hitler, los bombarderos y cazas a reacción. Y además también se habla de experimentos atroces con los prisioneros. Y encontró algo que le llamó poderosamente la atención, una anomalía.
había una zona en la que la radiación era muy superior a lo normal. No había yacimientos de uranio, no había nada que lo explicase, y se fue para allá con un equipo y encontró una zona de terreno que le llamó la atención. Empezaron a cavar y debajo había unas losas de granito. Las retiraron y ahí se encontraron la gran sorpresa: la entrada a un gigantesco túnel. Los contadores Geiger no mentían, la radiación era altísima. Por allí habían pasado cantidades ingentes de uranio, de plutonio o de cualquier otro material radioactivo. Aquello empezaron a tomar sus medidas, debía de medir entre 30 y 70 hectáreas. Una hectárea es un campo de fútbol. O sea, hagámonos una idea, y estamos hablando de túneles, es decir, para juntar esa extensión en túneles hablamos de kilómetros y kilómetros de galerías. El problema es que ahora mismo esas excavaciones están paradas. ¿Y están paradas por qué? Porque el gobierno austríaco de repente ha empezado a poner toda suerte de impedimentos, que si permisos legales, que si recursos, que si echar a los abogados encima, y mientras consiguen todos los permisos pertinentes para seguir, que estiman que será el mes que viene, de momento solo pueden confirmar una cosa. Uno, que ahí había un laboratorio atómico de un tamaño absolutamente gigantesco, posiblemente sea el mayor laboratorio secreto del Tercer Reich. Otro, que aquello ha pasado desapercibido por completo para las tropas rusas que ocuparon la zona, para las tropas de la OTAN que después también ocuparon la zona, y para el propio gobierno austríaco. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en que manos invisibles que sabían el secreto pusieron esas losas de granito y las cubrieron con tierra, nadie ha hablado de lo que había en esa instalación gigantesca, y además se han encontrado con un montón de cosas que, bueno, que en el mercado de los coleccionistas tienen mucho valor, como pueden ser cascos de las SS, todo tipo de parafernalia militar alemana de la Segunda Guerra Mundial, y esperan encontrar cosas increíbles, cosas como por ejemplo los restos de un reactor nuclear, o quién sabe si planos y otro tipo de cosas que confirmen la historia. Pero además, Gusen para nosotros debería de tener una trascendencia especial. Decías que nuestro compañero Pablo Villarrubia había quedado impactado por la noticia, y no es para menos, porque su abuelo, y con él muchos otros españoles, había estado preso, condenado a trabajos forzados, y había muerto en el propio campo de Gusen. ¿Quién sabe si trabajando en esas mismas galerías que se acaban de descubrir? Mi abuelo, Pablo Villarrubia Martín, fue uno de esos españoles que, capturado por los nazis en la frontera de Francia con Alemania, en la zona de Epinal, en 1940, él construía la famosa línea Maginot, junto con muchos otros españoles, la línea de defensa de los franceses contra los nazis. Y es entonces capturado por los nazis, llevado hasta un Stalag, que eran los campos donde recogían precisamente a los combatientes, en este caso el Stalag 9B, Fallingbostel, y de ahí se lo llevan, juntamente con otros españoles, el 8 de septiembre de 1940 al terrible campo de Mauthausen. Y solo el día 24 de enero del 41 pasa a Gusen, y hay un falso mito que dice que eran solamente aquellos que estaban muy mal de salud, prácticamente terminales, que eran llevados para ser exterminados por completo en Gusen. No es correcto. Iban muchos españoles que estaban perfectos, o casi, no digo perfectas porque eran muy mal alimentados, pero que estaban en mejores condiciones físicas para seguir trabajando allí. Y acaba falleciendo el 7 de diciembre de 1941 en circunstancias que no sabemos. Quizá, quién sabe, incluso construyendo esos túneles para los experimentos nucleares. O sea, Santi, que el abuelo de nuestro compañero Pablo, de Pablito, muere en Gusen. Era constructor de instalaciones militares, lo cual nos indica una cosa muy importante. Y no saben cómo se produce la muerte. Y nadie sabe cómo murieron en los campos de exterminio miles y miles de personas. Fíjate que los agrimensores que están ahora mismo en los túneles de Gusen creen que entre los túneles que se han encontrado
y el campo de concentración e incluso el otro campo, el de Mauthausen, debe de haber una conexión subterránea que los conectase para traer y llevar a los prisioneros a las obras. Allí, en esos campos, había muchísimos españoles que a los que muchos de ellos conoció el propio Pablo Villarrubia cuando estuvo en la zona, conoce perfectamente ese lugar, que habló con ellos y que le contaron cómo era su vida diaria allí, una vida de pesadilla. Entrevistando a varios de aquellos supervivientes, juntamente con Montserrat George, que es autora del libro de Vivos en el Averno Nazi, pudimos averiguar gente como Emilio Caballero o José Marfil, que estuvieron allí en Gusen. Desgraciadamente Emilio Caballero ya falleció y José Marfil sí que está vivo para contarnos que ellos allí sufrían las represalias incluso de algunos de los llamados capos, que eran los jefes de barracas, de barracones, como el terrible capo Asturias, que era justamente un español de esa región de España. Era siniestro, lo llamaban el matador de judíos o Napoleón, y este individuo castigaba muchas veces de forma indiscriminada a los presos y lo mataban, muchas veces palizas brutales que los conducían a la muerte. La alimentación era solamente una sopa con a lo mejor un pedazo de algún vegetal flotando en la superficie y poco más, y con eso tenía que mantenerse a temperaturas muy bajas, de menos 20 grados hasta 30 grados bajo cero, y justamente fue en el invierno de 1941-42 cuando murieron más españoles, posiblemente por las condiciones terribles de nieve, de frío, y claro, con tan pocas calorías, con una alimentación tan escasa, tan rala, no podían sobrevivir. Aparte que eran los SS, a veces exponían a esos españoles y otros también, a rusos o polacos, a la intemperie, desnudos, de madrugada, hasta que la muerte por congelación. Pues fíjate que toda esta historia me ha llevado a sacar de mis archivos un artículo de la Revista Española de Defensa de agosto de 1984, que en su día, en ese agosto de 1984, fue tremendamente atacado por los historiadores ortodoxos diciendo que aquello era una sarta de fantasías, y que lo escribía Luigi Romersa. Luigi Romersa escribía en primera persona porque él era el protagonista de lo que relataba. Luigi Romersa había sido uno de los hombres de confianza de Benito Mussolini. En 1943 hubo una reunión entre el Führer y el Duce en la que hablaron del curso de la guerra, y Hitler se vanaglorió de tener una serie de armas maravillosas que estaba a punto de desarrollar. Entre ellas, algo que denominaban la bomba disgregadora. Mussolini mostró mucho interés y pidió por favor que si podía enviar a su emisario, en este caso el propio Luigi Romersa, que escribía el artículo, para ver estos laboratorios y si acaso contemplar una prueba. Lo emplazaron para el año siguiente, 1944. El 12 de octubre de 1944, Luigi Romersa estaba en la isla de Rügen, a orillas del mar Báltico. Y le llevaron a una especie de búnker semienterrado, donde unos tipos que llevaban unos trajes de amianto y unas gafas extrañas le proveyeron también de esos anteojos y de ese traje de amianto para que contemplase algo que no olvidaría en la vida. Era la famosa prueba de la bomba disgregadora. Un resplandor cegador que lo llenó todo. Una nube en forma de hongo que según él alcanzó miles de metros. En definitiva, lo que venía a ser la primera prueba atómica de la historia. Dentro de esos túneles se puede encontrar a lo mejor la confirmación de esta historia, o la confirmación de otros muchos historiadores heterodoxos norteamericanos que afirman que la prueba de Trinity, la primera bomba atómica norteamericana, la que se probó en el desierto de Nuevo México, solo pudo ser posible gracias al material capturado a los nazis, o incluso que la bomba atómica de Hiroshima, no así la de Nagasaki, era enteramente de fabricación alemana, mientras que la primera bomba atómica norteamericana sería, en realidad, la segunda lanzada del mundo. Como decimos antes, a sentarse y a esperar, a que es como también el proceso a veces científico, ¿no? Hay una novedad, hay una resistencia, y luego a veces en algunos casos hay una aceptación. Pues con el ámbito de las noticias conspiranoicas
Hay una novedad, una alarma, una incredulidad, algunos pasan el filtro y de repente poco a poco empieza a haber una aceptación. ¿Cuántos temas que hemos tocado aquí, Made in Santi Camacho, y tratados en ocasiones por el público como exageraciones, como alarmismo, ahora hay una tónica que yo no sé qué pasa, que los periodistas tenemos que cuidar de la gente o algo así, y no tenemos que alarmar. La principal consigna es no alarmar. O sea, nosotros estamos... Para no dar la noticia, ¿no? Exacto. Ya no estamos para contar, al parecer, sino para no alarmar, para calmar. En fin, alucinante, ¿no? Perdiendo ya la esencia de... Entonces, como se causa alarma con algunas cosas, hay un freno. Pero curiosamente pasa el tiempo y muchas de las noticias que ha contado Santi, se podía hacer un repaso hasta gráfico, podíamos pedirlo a ese cerebro electrónico C3PO, que es Diego Marañón, que nos haga el recuento de qué temas de Santi han aparecido después en lo que llaman pomposamente algunos prensa seria, con debates de sesudos intelectuales, tomándolo ya como verdad. Ese salto del ámbito de la conspiración a la realidad. Ahora, pasa mucho tiempo. Fracking, bueno, es que hay un montón de los que Santi comentó hace tiempo y que la luego bomba atómica española, los estudios de la bomba atómica española, miles de cosas, ¿no? Pero te quiero decir que hay un proceso que dura X tiempo y que en ese tiempo también se frenan muchas investigaciones. Decía Schopenhauer que toda verdad pasa por varios procesos. Al principio se ríen de ti, luego te discuten y finalmente lo aceptan. Pues con muchos de estos temas, no siempre, o sea, el mundo de la información alternativa o de la conspiración, o llámalo como quieras, no es infalible. Hay claro, enormes metidas de pata, errores, claro, evidentemente. Y interpretaciones hechas con muy buena fe, pero en base o bien a datos falsos o a una mala interpretación de los datos que no han terminado cuajando. Pero hay determinadas cosas a lo largo de mi carrera, y son ya muchos años, que me doy cuenta de que las tienes justificadas, las tienes documentadas, las tienes probadas y no se aceptan porque en ese momento no interesa aceptarlas. Claro. Y no es hasta que ya las pruebas son tan palmarias y sobre todo de conocimiento tan general, cuando ya lo sabe una cierta masa crítica, ya no se puede negar. Pero pueden pasar años para que llegue ese conocimiento. Y décadas. Y décadas. O sea, pueden pasar. Yo recuerdo que, por ejemplo, ahora, después de lo de Snowden y de todo este tipo de cosas, yo los primeros artículos que escribí, y los escribí en la revista Enigmas cuando trabajaba allí, hace, pues puede ser 15 años, sobre, por ejemplo, la pérdida de la privacidad o cómo los gobiernos están constantemente monitorizando tus comunicaciones. Pues había ciertos grupitos de escépticos en la primitiva Internet que ya decían, bueno, estas son chorradas porque esto es técnicamente imposible. Que nos vigilan, ¿no? Bueno, porque esa gente siempre está dando por saco en todas porque partes. haría falta unos medios informáticos y unos presupuestos que no serían viables y no sé qué y no sé cuántas. Y esto sí, no pero ahí está el creer. freno, ¿no? El freno que hace que muchos no crean, evidentemente, en ese momento. Y luego nos vamos enterando de que la vigilancia ha sido absoluta. Por cierto, Santi, aunque sea brevemente, para el 2015, ¿crees que alguna de esas noticias que tú has dado va a emerger en la prensa seria? ¿Habrá que estar atento especialmente? Seguramente, y te voy a decir por qué. No te voy a decir ninguna en concreto porque esto es como, aquí puede saltar la liebre en cualquier momento y en cualquier lado. Pero estamos viviendo una época tan extraña, tan convulsa, que no me extrañaría nada que este año fuera de alguna revelación, no te voy a decir constantes, pero al menos de una que nos llene de asombro para el resto del año y para unos cuantos años más. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, mandando también un abrazo a Diego Marañón, evidentemente, 1000 semanas, él no lleva 1000 semanas, pero lleva unas cuantas ya. Vamos a escuchar otra de sus entrevistas. Decían que era mentira lo de las 1000 semanas. Es que hay gente que no sabe que hacíamos 2 emisiones. Sí, bueno, claro. En fin, bueno. Pues el público incrédulo. Es que nos hemos levantado con ganas de decir, pues 1000 programas. Pues venga. Que investigue y que vea las semanas de emisión, incluidos los veranos. Semanas de emisión. Y de verdad que es un número muy redondo y que ahí están los datos que yo llevo escrupulosamente y que nos sentimos muy orgullosos. Bueno, pues Diego, en la última porción de esas 1000 semanas, está entrevistando a personajes bien curiosos. Ojalá haya hallazgos de este tipo, ¿no? En el 2015, algún hallazgo arqueológico de este nivel. Pero yo creo que os puede sorprender. Nuestra idea es una perspectiva diferente de personajes. Pero ojo, no dicen invenciones. Todo el diálogo está extraído de un estudio profundo y de lo que dijeron ya en ciertos momentos, pero hilados con la gracia aquí del artista Diego Marañón. ¿A quién nos trae esta noche?
pues para este programa tiene que haber una efeméride importante. Uno de los hallazgos y escenas más importantes de la historia. Una escena inolvidable, pero que luego tuvo su reverso oscuro, que luego tuvo parte de maldición, dicen. Hola, buenas. ¿Se puede? Hola, señor Carter, le estaba esperando. Pase, pase, no hace falta que llame. Gracias. A otro con ese cuento. Ya entré sin llamar una vez en cierto sitio y los que me acompañaban salieron escaldados. Así que cualquier precaución es poca, majo. ¿Y qué sitio era ese? No me venga con historias, lo sabe perfectamente. Si no, ¿a santo de qué iba a estar usted aquí? Ya, bueno, era por darle un poco más de emoción. Luego hablaremos de eso, porque no sé si lo sabe, pero este año se han cumplido justo 100 años desde que le otorgaron a usted el permiso para excavar. ¡Un siglo, nada menos! Se dice pronto. Y parece que fue ayer cuando me llevaron al cementerio de Pundy Vale. Bueno, comencemos por el principio. Era usted el menor de 11 hermanos. Sí, nos criamos en Kensington. Mi padre era un artista, ¿sabe? Nos mantenía con el dinero que ganaba haciendo retratos. ¿Retratos de gente importante? De las mascotas de gente importante. Lo bueno es que de todos los hermanos fui yo quien heredó su facilidad para el dibujo. Con los años ese talento me vino muy bien. Sí, porque según he leído no tenía usted estudios académicos. ¿Qué insinúa? ¿Acaso ha descubierto usted algo en su vida? Pues, entonces a callar. Bueno, ya me habían advertido que tenía usted mal genio. Que se lo digan a aquellos turistas franceses que me encontré en Saqqara en 1905. Llegué a las manos con ellos. Y por aquella bobada casi se viene abajo mi carrera. Me cesaron como jefe de antigüedades. ¿No le parece una injusticia? No sabría decirle. No, claro, ¿usted qué va a saber? Centrémonos. ¿Me cuenta lo de la tumba? Ay, sí, lo de la tumba. ¡Qué tiempos! Todo comenzó con la ayuda de mi mecenas George Edward Stanhope Molinet Herbert. ¿Todo eso es solo una persona? Bueno, ustedes lo conocen más como Lord Carnarvon. Acabáramos. Era multimillonario y gracias a él llegué a Egipto. Me eligió como su discípulo y como el jefe de sus excavaciones en Tebas. Cuando llegamos decían todos que el Valle de los Reyes estaba seco. ¿No llovía? Seco de expoliado, hombre. Y después de 8 años excavando sin resultados, pues hasta yo empecé a creerlo. Y entonces, casi por casualidad, apareció. Ya lo creo. La tumba de Tutankamón, el faraón niño. Era el 4 de noviembre de 1922. Jamás olvidaré la fecha. Encontramos una estructura peculiar. Al principio creímos que formaba parte de la tumba de Ramsés VI, pero no. Excavamos, y allí estaban los primeros escalones, 2 al principio, 8 más tarde, así hasta 12. Y entonces la puerta de la KV-62, con sus sellos intactos, lacrados. Y entró, claro. ¿Por quién me toma? Yo soy un caballero inglés. Le mandé un telegrama a Lord Carnarvon y le esperé para entrar junto a él. Lo contrario hubiese sido una falta terrible de cortesía por mi parte. Cuando llegó, procedimos a picar la superficie. Introduje una vela. Carnarvon estaba tan nervioso que solo acertaba a preguntarme si veía algo. ¿Y qué veía? Está deseando que lo diga, ¿verdad? Pues sí. Cosas maravillosas. No se imagina cómo se reflejaba la llama en aquellos objetos dorados. Los destellos eran hipnóticos. ¡Qué aspecto tan inolvidable, tan magnífico! ¿Y la maldición? Eso, más que a mí, debería preguntárselo a Lord Carnarvon, a él y a todos los que fueron cayendo como moscas. Yo viví 64 años. Que bueno, tampoco es para tirar cohetes. Sepa usted que para la época 64 añazos no eran moco de pavo. En cierto modo, creo que si yo me libré de estar en esa lista fue por una especie de conexión invisible entre el faraón y yo. Puede ser. Sabrá que ha pasado usted a la historia por su descubrimiento, ¿no? Evidentemente. También intenté buscar la tumba de Alejandro Magno en Asia Menor, pero eso ya fue más complicado. Tenga en cuenta que por el asunto de Tutankamón, la Universidad de Yale me nombró doctor honoris causa. No sabía. No me sorprende. ¿Ha terminado? Pues creo que sí. Muchas gracias. Oiga, ¿sabe por dónde anda Lord Carnarvon? Ya que estoy aquí, sería interesante conocer su versión. Vaya usted a saber. Los multimillonarios son igual de excéntricos aquí arriba. Debí suponerlo.
La versión radical de el mítico Oxígeno 4 de Jean-Michel Jarre, después de este increíble repaso, datos históricos, ese genio que es José María del Río, otro que era el Balazaga, Diego Marañón, y siempre también en las voces femeninas Ángeles Afuera. Entrevistas en el más allá. Nosotros lo estamos disfrutando. Estamos abiertos a que propongáis vuestros personajes. Por cierto que en plena emisión recibimos una llamada muy afectuosa de una oyente de Milenaria. Le agradecemos muchísimo el detalle, nos lo comunicaba Fermín Agustí. Nos decía que tenía una enfermedad grave, estaba desahuciada en ese ámbito, hay que decirlo así como lo ha dicho ella con esa crudeza, y que todo lo que ha contado Clara era lo que ella estaba viviendo, y que por eso el impacto al escuchar todo eso era como si estuvieras, Clara, profetizando algo que le estaba ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que tener es calma, fe absoluta en que el viaje prosigue y que ojalá vaya todo bien, por supuesto, puede ocurrir perfectamente, pero que si no puede ser una señal de que ese viaje se encauza y de que ese estudio, Clara, evidentemente lo que da es unas señales que deben ser verdaderas. Sí, bueno, la verdad es que es duro, porque claro, es una persona que estará sufriendo, pero está viendo esas escenas, esos sueños los están recibiendo, y quiere decir que eso debe ocurrir en todos estos ámbitos, en muchos más de los que se cuentan. Por tanto, quizás es una señal de que puede ocurrir algo, y algo que, como tú has comentado muy bien, no daba angustia, sino que tiene que dar incluso paz y como asunción de lo que está ocurriendo. Sí, ¿no? además, según el estudio, a medida que ese proceso avanzaba era cuando más tranquilidad se iba adquiriendo, porque al principio es un poco desconcertante, claro. Pero deseamos la máxima de las suertes a esta oyente. Pero una vez más, Clara, con datos concretos que se viven, ¿no?, en la realidad, no son invenciones. Resulta que muchas personas, y seguro que no es la única, ha vivido estos fenómenos, ¿no?, que están ahí, alrededor de la muerte. Yo es que cada vez estoy más convencido, de verdad lo digo, no tengo el poder de dar bálsamo a nadie, quizá, pero es mi opinión personal. Esto igual no lo diría hace 15 años, pero yo, por todo lo que voy viendo, es que me entra hasta dentro de mi lógica de lo que es la realidad de la vida. Seguro, yo estoy convencido, es mi opinión, que el viaje prosigue. Ahora, es un viaje inimaginable. Hace poco Anaís Pascual me pasaba un diálogo de dos niños en la tripa de su mamá, un diálogo inventado, claro, pero que era muy curioso. Los dos discutían, uno era escéptico y otro crédulo. Oye, ¿habrá vida ahí fuera? ¿Cómo va a haber vida ahí fuera? Nadie la ha descrito. Pero viviremos en esta misma agua, en este mismo caldo. Pues claro, seguro, porque la vida es esto. Pero ¿tú crees que hay un ser que yo siento, hablando de la mamá? No, nadie lo ha descrito nunca. Es decir, dos fetos en una conversación maravillosa, imaginaria, ni siquiera podían imaginar, uno intuía un poco más, que había otra vida ahí fuera en el exterior. Quizá somos esos fetos, camino de otra vida, y nadie, y sobre todo algunos, entendemos o intuimos que puede haber, pero nadie nos puede decir que se ha demostrado. Somos como los niños en ese útero de la vida, a punto quizá de pasar a otra sensación, que para el que está ahí dentro es absolutamente inimaginable, ¿no? Ahora contrasta Geray con este auténtico clásico. No pasan los años y esto va a cumplir dentro de poco, señores, 40 años, Oxígeno 2, 40 años. Y sigue siendo el espacio perfecto para escuchar vuestros mensajes. Venga, vamos con ellos. Niña repelente dice: increíble que después de 70 años... Niño repelente. Niña, ah, repelente. Es que se ponen unos estos, que es que... Increíble que después de 70 años sigan los secretos nazis. ¿Cuántos años tendrán que pasar para que salga a la luz los secretos de hoy? Bikusan dice: los nazis más fanáticos, como Hitler, confiaron hasta el final en armas fantásticas. Quizá no estuvieran tan locos. Dark Boss nos dice: con la crueldad de Hitler, si disponía de esa bomba atómica, raro es que no hiciese uso de ella. Fernando Abrantes, algo me dice que si Hitler hubiera conseguido realmente la bomba atómica antes de 1945, la historia habría cambiado a peor. Lo intentaba quizás Santi, ¿no? Igual conseguirla no, pero lo intentaba, no sé. Yo que he leído mucho sobre este tema, parece ser que lo que consiguió era el equivalente a lo que hoy denominaríamos un arma nuclear táctica.
es decir, un arma nuclear de pequeño tamaño, y necesitaría muchas. Ten en cuenta que el proceso de extracción del uranio y del plutonio era, y lo sigue siendo, tremendamente complejo, y tener material fisible para más de una o más de dos bombas, había que saber muy bien dónde y cuándo utilizarlas. Por cierto, mañana no os perdéis Cuarto Milenio, porque hay varias cosas. Una de Ángeles de Hospital, que yo creo que es impresionante. Hay una exposición que os va a encantar. Vamos un poquito más tarde, horario de Reyes, pero bueno, sobre las 12 menos cuarto aproximadamente. Va a merecer la pena. Hay un reportaje de Pablo Villarrubia, chicos, sobre minas de el oro nazi, sobre el Wolfram y sobre el peligro de minas abiertas en España que envenenan campos y ríos, que os vais a quedar impresionados de cómo son las minas, de cómo son estos lugares. Hemos ido con los geólogos responsables y expertos en mineralogía, y es conspiración pura, es veneno en España en diferentes puntos, desde que en España se despertó la fiebre del oro nazi. Lo contamos todo mañana. Vamos con algunas bendiciones porque hay un saco hoy. Nieves y Dani dice: hola equipo de Milenarios, el pasado 14 de diciembre nació Óscar. Os pedimos bendiciones milenarias para que Óscar tenga la energía que necesitará a lo largo de su vida para este mundo cada vez más poliédrico. Nosotros le ayudaremos, nos lo decían Nieves y Dani. ¡Non fuyades, cobardes civiles criaturas! ¡Que un solo caballero que los acomete! Ahí está el arquetipo del caballero andante que hace renacer Miguel de Cervantes, y se ha especulado mucho. Bueno, había noticias recientes sobre Miguel de Cervantes y su eterno misterio. Misterio de paradero, misterio de procedencia, misterio de por qué hizo esta obra, de si había una doble lectura. Ha habido obras sobre el Quijote esotérico, muchas tan complejas que son como inextricables, no puedes entrar ahí. Y sin embargo, la percha de actualidad que hemos elegido para hablar del Quijote y su misterio, y lo que están investigando de verdad, ¿no?, los historiadores, que os va a sorprender, es una película. No esta que escuchábamos, evidentemente, no esta serie famosísima, estas películas, sino algo que está pasando lejos de España, y se habla de, si decíamos El Exorcista, de otra película maldita, con el yelmo de Mambrino, Rocinante, clavileño, todos los personajes ahí metidos. Pues sí, una película que se tendría que haber hecho desde el año 1990. Es El hombre que mató a Don Quijote. Terry Gilliam, que es director y además actor, es uno de los fundadores de los Monty Python, estaba empeñado en hacer esta película, pero por unas cosas o por otras, pues entra ya dentro de ese círculo de films malditos. ¿Por qué? Pues porque desde ese año el hombre no ha conseguido, unas veces, financiación. Cuando conseguía la financiación, de repente hacía los escenarios y estos se inundaban, se llenaban de barro y ya no podía continuar con la película. Tenía a Johnny Depp como uno de los actores. Bueno, pues ahora ya tampoco lo tiene, porque ya después de tantas veces, 7 veces ha intentado hacer esta película. La séptima se va, en teoría, toquemos madera, el pobre ya dice que si 25 años de maldición. 25 años de maldición, que va a empezar en octubre en nuestro país a rodar, las Islas Canarias además, a rodar este film, que veremos si llega, porque de aquí hasta octubre pueden pasar 1000 cosas y hasta él mismo ya se ríe un poco. Pero ha dicho que él es escéptico y que tiene que creer por fuerza en la maldición de Don Quijote, ¿no? Sí, y además se lo toma un poco ya choteo, porque hace unas semanas en el Festival Internacional de Cine de Gijón le regalaron incluso una estatuilla con Don Quijote y Sancho Panza, y dice, bueno, es que ya es un cachondeo, ya tengo para hacer películas de animación con todas las figurillas que me han regalado de Don Quijote y Sancho Panza. Pero lo curioso de esto es que hasta José Luis Escobar, que es productor, ha llegado a decir que cada día llegaban a trabajar con la sensación de que iba a pasar algo, y algo malo. También, fíjate, no se estrena la película, pero se llega a estrenar un documental, Perdido en la noche, que es el primer documental sobre una película nunca estrenada. Es decir, se hizo una especie de making of de lo que iba a ser la película y lo que se estrena, y la película nada, porque por enfermedad del actor principal también, cuando iban justo a rodar, de repente le tienen que operar de una hernia de disco y entonces se tiene que suspender otra vez la grabación. O sea que una película que por el momento nunca se ha rodado. Ya veremos, en octubre daremos más noticias de si han empezado a rodarla o vamos a por la octava. El Quijote es una Biblia llena de códigos, dicen algunos. Hay personas en nuestro país que intentan leer entre líneas y han buscado la verdad del Quijote. A mí me parece apasionante, porque no se sabe ni la verdad de Cervantes realmente, y la verdad del Quijote, y la verdad de ese libro. ¿Quería decirnos algo? Hay una segunda lectura, hubo personajes reales, ahí empieza esta historia. Javi, ¿qué es noticia?
Sí, porque estos dos investigadores estaban fascinados por la figura del Quijote y por todo eso que sutilmente la obra parece esconder detrás, pero no muestra de ninguna forma. Ellos son de alguna forma también Quijotes, unos Quijotes que ya van por ahí sin armaduras, que no llevan lanzas, pero que sí luchan contra gigantes, que son los gigantes de lo aceptado comúnmente. Ellos ya están recibiendo críticas y están preparados para recibir más porque la labor no ha terminado, están todavía investigando. Comenzaron hace unos meses. Ellos se han tomado ya el bálsamo de Fierabras, ¿no? Por completo. Y están dispuestos a todo. Así es. Llevan ni más ni menos la friolera de 2.000 folios consultados. Es, desde luego, hasta el momento una de las investigaciones más exhaustivas. Hablamos de legajos antiguos y de documentos buscando paradero de personajes reales y si pudieron existir, que sería maravilloso, ¿no? El gran enigma del Quijote como realidad, que Cervantes se basase en algo real, que pasó realmente en La Mancha. Documentos que proceden del Archivo Histórico Nacional, de órdenes militares, de algunos otros libros de Cervantes, los trabajos de Persíles y Sigismunda, por ejemplo, donde él habla de los Villaseñor, que eran amigos suyos. Tenían que ser Villaseñor. Eso es. Igual Santi puede decirnos algo, porque fue su maestro. Igual es descendiente de alguno de esos Villaseñor. Tenía que salir en el Código Quijote Jaime Villaseñor o los Villaseñor. No hay casualidades. Una estirpe de caballeros andantes y además tardíos, porque lo que han descubierto estas personas es asombroso. Francisco Javier Escudero es archivero e Isabel Sánchez es arqueóloga y están haciendo una labor que ellos hablan de una lectura de documentos, de esos más de 2.000 documentos que han encontrado hasta ahora, y una lectura del paisaje. Y por otro lado, están realizando otra labor que es la que ellos denominan arqueología experimental, es decir, prácticamente reproducir algunos pasajes del Quijote. ¡Qué bueno! Por completo. Si quieren saber qué distancia hay cuando Cervantes hablaba de un pueblo a otro, pues ellos cogen el burro y deciden, por ejemplo, determinar qué minutos se tarda en llegar hasta ese lugar, para saber, por ejemplo... ¿Y están haciendo esto? Eso es, bueno. Están intentando determinar cuál es el misterioso lugar de la Mancha de cuyo nombre Cervantes no quería acordarse. Viejo o joven, corre más o corre menos, entonces se puede, claro, es que verdad, no se puede. Bueno, viene bien diciendo en el Quijote más o menos cómo eran Rocinante y el Rucio, ¿no? Sí, pero no van a ir a igual paso. Y es que soy muy con fan el del pienso Quijote, de antes con el pienso de ahora, pues no. Muy fan, están ultravitaminados. Había una de las decenas de interpretaciones posibles que hay del Quijote, hay una línea de pensamiento que es la que dice que Cervantes era un judío converso y que todo el Quijote está escrito en la línea de denunciar la vida que tenían que llevar los judíos conversos, los marranos, que así eran conocidos en aquella época, y que esa primera frase, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no se refiere a la Mancha geográfica, no se refiere a la Mancha comarca, sino de la mancha de ser judío, de la mancha que yo padezco y que no me quiero acordar de ella. Pero aquí ya está el laberinto. ¿Es la Mancha la tierra o es esa Mancha? Bueno, pues aquí es como Colón y su procedencia, ¿no? El enjambre ha sido tan brutal que desde luego ellos creen que es la Mancha porque luego tienen otros datos concretos. Javi, resumiendo en titulares, ¿qué datos tenían estos historiadores y otros para empezar a perfilar que realmente eran poblaciones concretas? Ahí está el Toboso, tantos otros, ¿y qué ocurría ahí? Pues fíjate, han llegado a través de sus archivos del Archivo Histórico Nacional y de otras órdenes militares a una historia sorprendente que ocurre en 1581 y que tiene como protagonista precisamente a Pedro Villaseñor, que es uno de esos amigos de Cervantes. Él y todos los familiares, los antecesores de este personaje, eran caballeros andantes tardíos, es decir, que en el siglo XVI, finales del siglo XVI, iban todavía por algunos caminos de la Mancha vestidos como los caballeros andantes de las novelas de caballería. Esto me parece alucinante, Javi, perdona que te interrumpa, pero caballero andante tardío. Sí. Hay una terminología para auténticos Quijotes que tiempo después de las cruzadas se lanzaban a desfacer en tuertos por los caminos. Exactamente, y además igual que el Quijote, llevaban sus cascos. Oye, podemos hacerlo tuyo todavía, ¿eh? Sí, estamos a tiempo, por la Gran Vía, ¿no? Imagínate. Me parece tan bonito. Yo he dejado el caballo ahí en la puerta trasera. Bueno, pues fíjate que además este hombre tenía ciertos problemas con otro que se llamaba Francisco de Acuña. Y aquí, en este Francisco de Acuña, está el verdadero origen, según esta teoría, del Quijote.
porque comentan que Francisco de Acuña una tarde, cansado de estos enfrentamientos con Pedro Villaseñor, decide aguardarlo en mitad de un camino, en el camino que lleva del Toboso a Miguel Esteban, y entonces, vestido de caballero andante y con una lanza, arremete contra él. Pero ¿y él entonces quién sería? El terrible caballero de los espejos, por ejemplo. Claro, y ahí están los documentos, además de los juicios en los que se habla de estos personajes que vestían de caballeros andantes, que resolvían sus problemas como auténticos caballeros, y la sorpresa ha llegado a los investigadores, Isabel Sánchez, cuando, indagando en esos documentos, han descubierto que estos dos personajes no eran los únicos. Nos chocó mucho encontrarnos con estos hechos, ¿no? De que a finales del siglo XVI, en 1581, la gente iba por la zona del Toboso, de Miguel Esteban y Quintanar de la Orden, vestido todavía de caballero, con su escudo, su casco, sus espadas, su lanza, y encima atacando al personal, ¿no? Eso nos llamó la atención. Pues fíjate, parece ser que Francisco de Acuña no sería el único personaje del que bebería el Quijote. En 1573 hay otro hombre, es Rodrigo Quijada, un personaje que en los documentos aparece ya como alguien polémico, al que los vecinos le deseaban todo mal porque estaba bastante enloquecido, y que de hecho intentó asesinar a otro villaseñor en otra reyerta mucho anterior a la de Pedro. Y precisamente por eso, la teoría que tienen estos investigadores es que el sentido de Miguel de Cervantes al escribir el Quijote era honrar a estos villaseñor y de alguna forma ridiculizar a los enemigos de sus amigos. Vamos a escuchar, si quieres, a uno de los investigadores, a Javier Escudero, hablándonos también de otros personajes reales que han encontrado en los documentos históricos. Que vagaban por la Mancha y que aparecen como caballeros andantes solitarios. Increíble. Lo que estamos descubriendo es que gran parte de los personajes, y muchos, no solamente del propio Don Quijote, ¿no? En este caso que decimos que Francisco de Acuña, o nosotros proponemos a Rodrigo Quijada Curiel, ¿no? Rodrigo Quijada Curiel como otro posible personaje en que se basara Cervantes, que era regidor del Quintanar y una persona odiada de la zona. No solamente proponemos esto, es que Juan Aldudo, por ejemplo, Aldudo el Rico, que aparece en la primera salida de Don Quijote, y por tanto el primer germen de la novela, también es un personaje real. Y era el mesonero del Toboso, ¿no? Y también participa en un asesinato, ¿no? Y un asesinato de un sacerdote de aquella época. Entonces, luego aparecen estos villaseñores que también aparecen en hechos muy luctuosos, es decir, que realmente, por lo que sí estamos viendo, muchos de estos personajes, tienen una gran proporción, no lo podemos saber exactamente cuántos, pero un gran porcentaje de los personajes que aparecen en el Quijote son reales. 400 años después de los caballeros andantes reales, otras personas se ponían esos artificios y buscaban justicia y desfacían entuertos, intentaban ser paladines del bien. Me parece increíble y maravilloso. Aquí la historia tiene un giro hacia nuestros temas, Javi. Sí, porque la casualidad hizo que, fíjate, cuando estaba yo indagando en este tema y sacando información, estaba de viaje con Paloma Navarrete, y ella, sin saber nada de esto, me contó que acababa de llegar de un viaje en Córdoba, una casa que habían denominado los vecinos del pueblo como la Casa de las Brujas, y que resulta que encajaba perfectamente con esta historia, porque volví a ver personajes reales que aparecían en la obra de Cervantes. Era en Montilla, cerca de Córdoba, y fuimos a visitar lo que llamaban en el pueblo la Casa de las Brujas. La Casa de las Brujas ya estaba medio en ruinas, o sea, fue una aventura entrar, pero efectivamente ahí ocurrían cosas. Por lo menos pudimos tener una conversación con las que habían sido dueñas de la casa en la época de Cervantes. Eran 3 hermanas, esas 3 hermanas eran brujas. La mayor creo que la llamaban la Contreras, después había una segunda que la llamaban la Galiana. Con la Galiana estuvimos hablando y nos contó cómo era lo que vivían y cómo lo vivían. Y luego en el sótano de esa casa pues tenía la mayor, que la mayor realmente se llamaba Leonor, tenía su laboratorio, y entonces yo la veía como ahí hacía ahí sus cocimientos, tenía sus hierbas. Y lo curioso de todo es que, aparte de toda la experiencia que vivimos, que fue muy interesante, es que esas brujas
de esa época salen citadas en el Quijote. Y tanto que salen, voto a bríos que sí que salen, que están ahí en el documento. Por cierto que en breve, en Cuarto Milenio, que espero que no os abandonáis, porque claro, viene otra forma de hacer tele, pero viene una competencia tremebunda, así que yo espero que nos ayudéis a partir de los domingos, aunque vayamos un poquito más tarde, o más pronto, no lo sé, pero por ahí. Pero estaré atentos, vienen historias tremendas, y una de ellas es Paloma de nueva prueba, pero ante escépticos de la talla de Loeches, solo puedo decir que se han quedado alucinados, como nos quedamos nosotros desde la lógica racional que tenemos todavía al escuchar a Paloma hablando de escenas de Cervantes. Pero continuemos en la investigación, vayamos de nuevo a los datos. Pues hablaba Paloma de esas brujas de Montilla, y como sabemos Cervantes, que fue recaudador de contribuciones, hay referencias, hay datos que lo sitúan en Montilla en 1592, precisamente en la época en la que pudieron actuar estas brujas, y por eso se teoriza que efectivamente Cervantes conoció a estas mujeres o pudo tener referencias de ellas. De hecho, en las novelas ejemplares describe a una de ellas como: todo era anatomía de huesos, cubiertos con una piel negra, valiosa y curtida, denegridos los labios, traspillados los dientes, la nariz corva y entablada, desencajados los ojos, la cabeza desgrañada, las mejillas chupadas, angosta la garganta y los pechos sumidos. La Cañizares oculta su brujería bajo una apariencia de devoción. Es hospitalera y cura a los pobres, aunque a veces los roba. Escenarios, porque antes hablábamos de personajes que tienen que ver pues con esa escena. Yo la primera vez que, yo no sé vosotros, claro, todos, es que es lo terrible, claro, te obligan a leer el Quijote en sí, con 12 años y tal, y claro, es como todo, ¿no? Como tan a destiempo. Si te coges una manía, claro, tocho, o la Celestina, a ver, es que, oye, la Celestina es maravillosa, pero leérsela en cierto momento, además con, no sé, no debe ser fácil, ¿no? Ahora los niños de 16 años salen Juego de Tronos, que claro, está un poco más o menos, exactamente, a nivel de páginas. Hay que saber motivar, pero ya lo pueden ver en la tele. Ya. No. Pero también leen, también leen los si libros. no los dibujos de Sancho Quijote, o las crónicas de Narnia. Bueno, esos dibujos son los más maravillosos de la historia. Pero, sí, pero gracias a ellos nos enteramos un poco de lo que era el Quijote. No yo recuerdo, yo la primera vez que leí el Quijote fue con un libro que era como con ilustraciones. Me impresionó mucho, sobre todo me impresiona muchísimo todavía hoy, lo que es la niñez, toda la escena de la muerte del Quijote y del trasvase un poco de personalidades que tienen Sancho y Don Quijote, ¿no? Aparentes, ¿no? Hay todo un código ahí, estoy seguro, de muchas cosas y de muchas energías que se mueven y que Cervantes dejó ahí como vuela pluma. Pero hay escenarios maravillosos como la venta, donde Don Quijote pasa la noche de luna de caballero a la intemperie mientras los demás se ríen y él está velando armas, ¿no? Es decir, velar armas. Bueno, pues es que esos lugares se están buscando, se han buscado, se han encontrado. Se han encontrado. De hecho, los documentos, por esa información que aparece en el Quijote, por esos datos, por los mapas antiguos que ellos han ido consultando pacientemente, han descubierto que en el lugar exacto que aparece en el libro, resulta que existió realmente una venta que estuvo abierta durante cerca de 2 siglos y que, bueno, es el lugar que aparece en ese libro. Si quieres, vamos a escuchar a Isabel Sánchez contándonos este hallazgo. Como es un estudio aparte de la lectura de documentos, estamos haciendo un estudio del paisaje. Empezamos desde la prehistoria y al ir analizando todo el paisaje nos estamos dando cuenta que todo concuerda, porque hemos encontrado pues como esa descripción que hace de la Mancha con sus dehesas, sus bosques, los caminos. Y al estudiar a fondo toda la documentación de la zona y el paisaje, vimos que en Manjabacas, que es donde nosotros pensamos que estaba la venta, hemos encontrado la venta que había ahí, vamos, que hay es real, vamos, que la documentación nos habla de una venta de medieval, fortificada, y es la única que hay en todo el territorio, y arqueológicamente la hemos localizado. Arqueológicamente se ha encontrado una venta que estuvo abierta, hospitalizando a personas como se hacía, para curar heridas, para reposar los huesos, dando comida a los viandantes durante 2 siglos, negocios de 2 siglos. Ahí estaban, no están ya hoy,
pero estuvieron en algún momento. Es una investigación apasionante. Nos quedamos buscando el epicentro de todo, ¿no? Que es la gran incógnita, ¿no? El lugar de la Mancha de cuyo nombre Cervantes por algún motivo no quería acordarse. Sí, porque bueno, estos investigadores sobre todo quieren recalcar que ellos no quieren quitarle ningún mérito a Cervantes, sino dejar claro que él se inspiró en cosas que vio a lo largo de sus viajes y que plasmó después en esta obra maestra. Precisamente sobre ese lugar del que hablabas, el lugar con el que comienza el Quijote, ya se han hecho algunos estudios. En el año 2004 la Universidad Complutense de Madrid, con una serie de expertos sobre los mapas, intentan llegar a ese lugar, y midiendo y haciendo una serie de comprobaciones, ellos dicen que es el pueblo de Villanueva de los Infantes. Aquello levantó cierta polémica en determinados lugares. Porque hay varios lugares de la Mancha que se disputan, ¿no? Eso ahí empezó todo, ¿no? Igual que ocurre con Colón y con tantos otros personajes, ¿no? Pues, sin embargo, la teoría que manejan estos dos investigadores es otra muy distinta, y precisamente han llegado a ella a través de lo que hablábamos al principio, de esa arqueología experimental. Tenemos 3 candidatos ya. Se nos ha acotado mucho el terreno. Tiene que estar muy cerca del Toboso, inclusive hasta puede ser el propio Toboso, pero ya se nos acota mucho, porque si uno va leyendo y va conociendo el paisaje y sobre todo seguir, si está a 2 leguas son 2 leguas, hay mula, pues hay que probar. Hemos hecho arqueología experimental, nos hemos ido en mula a ver cuánto se tarda esas 2 leguas. Si nos dicen, está con el sol de Soslayo, por ejemplo, yendo desde el Toboso, pues nosotros cogemos un camino que es que estamos viendo que sí que existe el camino, que cruza con otros cuantos caminos, que hay un pozo, que había mejor un bosque, y claro, andas lo que te dice, y es que no te puedes salir de ese entorno. Si está lo del Toboso, está lo del Toboso. Si está en una media jornada es mediodía, ¿no? Entonces eso tiene que ser como mucho 3 o 4 horas, tiene que estar muy cerquita del Toboso. Como decías, Javier, que siga la búsqueda de estos Quijotes, que tirando de arqueología y de documentos y viajando hasta en burro, me parece maravilloso que pasen estas cosas. Está intentando buscar los cimientos reales, si es que los hay, de los pilares de una de las obras universales, ¿no? Que además cuenta tantas cosas que no es difícil de ver, ¿no? Hay un ensayo que yo recomiendo, conocido, ¿no?, de Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho. A mí me impresionó mucho su lectura. Vida de Don Quijote y Sancho. Y decía Unamuno en este caso, en voz de Don Quijote, aquello de a los bachilleres / burócratas, ¿no?, demagogos, y fuera con ellos, y gritaba todo el rato eso. Y es un libro muy impresionante sobre el espíritu que resume Don Quijote. Y yo creo que siempre es bueno volver. A veces es imposible, no hay tiempo en esta vida real, ¿no? Las personas no quieren, y sería absurdo decir, no, hay que leerse el Quijote. Por lo menos que indaguen, que investiguen, que puedan ver visiones, si quieren los jóvenes, más resumidas, porque verán algo que insufla, ¿no?, un ánimo de vida de fantasía, de vida de aventura. A mí me sorprendió un día que hice una mini encuesta y había personas que preferían a Sancho Panza. A mí me impresionó mucho, de verdad, ¿no? Porque hay 2 formas de estar en la vida. Sancho Panza, pegado a la racionalidad, pegado y Don Quijote. Pero ya cada uno, ¿verdad? En una epidemia alarmante. ¿Sería pues mejor entonces mantener un silencio cómplice? No hay duda de que la imposición del macho es tan vieja como el patriarcado. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Si no, atenta a las consecuencias. La maté porque era mía. Son algunas de las significativas expresiones que apuntan al núcleo duro de esa tragedia. El ego individual que intenta imponerse al de quienes nos rodean por todos los medios y cargado de 1001 sinrazones. La solución está en el corazón humano y en el desarrollo de la conciencia transpersonal, no en medidas políticas que son parches imprescindibles, eso sí, para evitar que la presa se desborde y nos ahogue a todos. Y lo mismo ocurre con todos los problemas del mundo. Solo podremos encontrar esa solución si tomamos la decisión de avanzar hacia una transformación individual y colectiva. Hombres y mujeres, ricos y pobres, gentes de todas las creencias e ideologías, generosamente y todos juntos. Utópico, desde luego, pero imprescindible si queremos sobrevivir y convertir este planeta no en una cárcel, sino en un lugar donde merezca la pena vivir y disfrutar.
Despierta. 5 minutos, de verdad que escuchando a Enrique Bunbury y escuchando a Enrique, yo lo pienso muchas veces. Yo era de los que eran absolutamente descreído del tema del fin del mundo diciembre de 2012. Pero si analizamos lo que ha pasado entre diciembre de 2012 y ahora mismo, bueno, podemos realmente alucinar, ¿no? Podemos realmente pensar que han pasado una serie de revoluciones inmediatas absolutamente extrañas, absolutamente incomprensibles, absolutamente inesperadas. Esta misma columna que nos traía Enrique, que nos regalaba Enrique de Vicente, es curioso escucharla porque estaba grabada mucho antes de los acontecimientos de París. Y dices, bueno, es prácticamente imposible, prácticamente inconcebible pensar en ese camino todos juntos, o esa utopía, y luego que veamos lo que pasa en las noticias, ¿no? Desgraciadamente, en esas noticias que están ahí mostrándonos, yo creo que lo más terrible del ser humano. Pero bueno, Enrique siempre es utópico y debe ser así, aconsejándonos el despertar permanente. Ahora cambiamos de rumbo. Hay unas noticias que os pueden interesar. Algo sobre Hitler y su mítica ceguera, mítica no, real ceguera. Se ha especulado sobre esos momentos de Hitler donde tuvo revelaciones y visiones, y ahora precisamente esta semana hay novedades. Sí, bueno, porque la historia oficial nos dice que el 15 de octubre de 1918, un poco antes de acabar la Primera Guerra Mundial, en un combate contra la división británica, por aquel entonces cabo Hitler quedó ciego a causa del gas mostaza. No solamente él no fue el único que quedó ciego, sino otros compañeros del mismo regimiento fueron víctimas de una ceguera transitoria por quemaduras oculares a causa de este gas mostaza. El grupo fue trasladado a un hospital militar cerca de Bruselas y todos ellos se recuperaron en pocos días, excepto Hitler, que seguía ciego. Hitler fue el único que seguía ciego. Sí. Entonces, según la versión oficial, esta patología provocó su traslado al hospital de Pasewalk en la región de la Pomerania, en Alemania. Y lo que pasó allí es lo que ha estado siempre envuelto en una nebulosa, porque sabemos pocas cosas sobre ello, ¿no? En parte lo que sabemos es por el propio Hitler, con lo cual la fuente, pues claro, es una fuente interesada en este caso, que él mismo contó en su obra Mein Kampf, que allí, precisamente cuando se quitó la venda, en esa ceguera, en esa transitoria, realmente él tuvo una especie de revelación, ¿no? Y según sus palabras, se dio cuenta de que el objetivo de su vida era lograr la salvación de Alemania. Pues bien, ahora un libro, La nieve y el hierro, Batalla de las Ardenas, 1944-1945, concluye, después de realizar investigaciones por diferentes fuentes, que bueno, pues la patología que tenía Hitler en parte no era debido al gas mostaza, sino a una especie de histeria, tuvo un colapso, por así decir, y de hecho fue reconocido por un par de doctores. Uno era un médico judío que bueno, él concluyó en que debía de ser una histeria, pero aún así se lo pasó a un colega suyo que era neuropsiquiatra, y ambos concluyeron en lo mismo. Entonces la terapia que se habría seguido para que Hitler recuperara la visión habría sido una terapia de autosugestión, porque los picores que él tenía y los dolores que tenía en los ojos eran de tanto restregarse, porque él, como creía que se había quedado ciego, pues no veía, y entonces como no veía, pues se restregaba, y entonces así era un continuo. Y finalmente él se recuperó de este trastorno, una especie de estrés agudo mental que se puede manifestar con diferentes síntomas. Puede ser pérdida de memoria, insomnio, tartamudeo, mutismo, tics físicos, parálisis, sordera o incluso pues la ceguera, como en este caso, ¿no? Lo cierto es que cuando Hitler se recupera de este colapso mental, el expediente donde se habla de esta terapia y de lo que sucede allí, una vez que él asciende al poder, desaparece misteriosamente. Y estos doctores
que se estaban oliendo lo que iba a pasar. Uno de ellos, el médico judío, fue internado en un campo de concentración del que pudo salir poco tiempo después, ya que su mujer era amiga del embajador de Islandia y emigró y pudo salvar la vida. Pero el neuropsiquiatra, pues después de varios intentaron desprestigiar su labor profesional, diciendo que habían encontrado material pornográfico, que realizaba orgías alcohólicas y que además era contrario al régimen. Bueno, pues después de desprestigiarle y demás, pues él decía que si aparecía la noticia de que se había suicidado, que no la creyeran, pero lo cierto es que tuvo 2 intentos de suicidio y en el tercero pues se rajó un tiro y murió. O sea que los 2 médicos que diagnosticaron el episodio clave para que Hitler empiece su carrera, ¿no?, en el corazón de Europa, tuvieron su doble persecución y fueron un poco periodistas de la conspiración, médicos de la conspiración, ¿no, Santi? Perseguidos por una verdad que ellos sabían que estaba ahí, pero que no quería ser publicada. Algo más hay en torno a la medicina, Santi, pero esto es el futuro absolutamente, bueno, el presente, y es algo que algunos decían en la ciencia ficción y que se va a convertir, parece ser, en realidad rotunda. Es que en realidad no estamos siquiera hablando de medicina. A día de hoy, y las noticias han dado la vuelta al mundo en las últimas 2 semanas sobre este personaje, si alguien tiene, según todos los expertos mundiales en ciencia y tecnología de vanguardia, todas las papeletas para ser el Bill Gates o el Steve Jobs de dentro de 25 años, el hombre que ha puesto una tecnología determinada patas arriba y ha revolucionado el mundo, ese hombre se llama Austen Heinz, que es el director, el presidente y principal accionista de una empresa que se llama Cambrian Genomics. ¿Qué hace Cambrian Genomics? ¿O cuál es su propósito? Su propósito es convertir la genética en un artículo de consumo, así como suena. Cambrian Genomics ha convertido algo que era extraordinariamente caro, extraordinariamente difícil y extraordinariamente dificultoso, como era la creación de ADN, en un proceso barato y sencillo. De hecho, creación de ADN, has dicho. Sí. Básicamente el servicio que está ahora mismo ofertando Cambrian Genomics, empresa que está consiguiendo millones y millones y millones de dólares de inversores, como por ejemplo personas que fueron los primeros inversores en Twitter, sin ir más lejos, o personas o fondos de inversión, etcétera, etcétera, que esperan evidentemente esas inversiones millonarias recuperarlas en algún tiempo, multiplicadas por muchos ceros. Pues el servicio que ofrecen es básicamente imprimir ADN, así de claro. Lo que ha creado la empresa de Austen Heinz es una impresora láser de ADN. Básicamente ellos diseñan una secuencia de ADN y sus aparatos, ¿qué hacen? La imprimen millones de veces. Cuando la han impreso millones de veces, tienen un detector que detecta y descarta las cadenas erróneas, porque la impresora todavía imprime muchos errores, pero el detector es lo suficientemente preciso como para esas cadenas erróneas descartarlas y quedarse solo con cadenas de ADN perfectamente viable impresas en un medio que solamente hace falta un virus u otro tipo de vector para introducirlas en un organismo vivo. ¿Pero y qué ganas con eso? O sea, ¿para qué sirve eso exactamente? Pues básicamente hay muchos genetistas que tienen sus propios diseños de ADN, que han diseñado modificaciones o organismos completamente nuevos. Criaturas nuevas. Sí, y que sencillamente esta gente dice, oye, pues te mandamos el ADN de ese bicho y créalo. Ya, por ejemplo, entre los éxitos curiosos algunos de Cambrian Genomics está el haber creado una rosa fluorescente. Una rosa fluorescente que es una criatura absolutamente nueva en la naturaleza. Austen Heinz dice que en algún momento llegarán a crear, porque ellos dicen, no estamos interesados en la replicación, nosotros lo que queremos es crear criaturas absolutamente nuevas y, desde luego, meternos también en el diseño de los seres humanos. En ese sentido, uno de los, no me atrevo a llamarlo avances, y aquí ruego seriedad a todos mis compañeros. A ver. Esto verídico, esto lo ha hecho Austen Heinz. A ver, Santi.
un virus que su utilidad tiene cierta utilidad médica, insertarlo en la vagina femenina. ¿Por qué te fijas en esas cosas solamente? Porque es lo que ponen los artículos, ¿qué le vamos a hacer? O sea, de elegir todo lo que se puede hacer, ya empezamos con... Y su función es eliminar todas las bacterias y hongos que provocan infecciones que no vuelven a salir una vez ha colonizado el virus esa zona de la anatomía, y encima tiene un efecto secundario que es que de por vida va a oler a melocotón. En fin, yo ya no sé qué pensar. No, coña, esto es absolutamente cierto. No vayas por ahí. Bueno, el asunto es, las cosas de Santi se cumplirán, profecías científicas. Yo no acabo de entender muy bien esta historia, las impresoras imprimiendo ADN, pero quizá porque mi mente no llega a esto. La mente de Santi sí, evidentemente. La mente de Santi está, seguro que es uno de los inversores, Santiago Camacho, de esta empresa enloquecida. Seguiremos atentos a las noticias sobre algo que, como... Buenas noches, señor Jung. No se entretenga en formalidades y vaya al grano, oiga. He dejado empezada una partida de cartas para atenderle. Por cierto, que yo cobro por las entrevistas. Oh, vaya. Bueno, eso lo arreglamos luego, si le parece. Como quiera, pero no se va a librar. Vivió usted en la época de los grandes descubrimientos, casi en una explosión de conocimiento. ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la psiquiatría? Sí. Y eso acarreó que tanto mi familia como mis profesores en la Universidad de Basilea me mirasen con desaprobación y hasta con tristeza. No es que les culpe. ¿Qué quiere decir? Piense que hablamos de 1890. Por aquel entonces la psiquiatría ni siquiera estaba considerada como una ciencia. Ellos solo querían lo mejor para mí. Creían que dedicándome a la cirugía mi futuro sería más prometedor. ¿Comprende ahora? Sí, creo que sí. ¿Y sus primeros contactos con nuestros temas? Pues eso fue justo antes de comenzar la carrera. Conocí a una chica. Era medium. No sé, supongo que me interesé en aspectos relacionados con el espiritismo porque intentaba encontrar alguna explicación a ciertos fenómenos extraños. ¿Por ejemplo? Bueno, ya sabe... Yo no sé nada, cuénteme. Pues lo normal en estos casos. Ruidos de origen incierto, muebles que se rompían, sueños premonitorios. Lo de los sueños era bien curioso, sí. En vida me avisaron de la muerte de muchos amigos y familiares, incluida mi madre. Pero lo más increíble fue lo del cuchillo. ¿El cuchillo? Sí. Uno de los cuchillos que había en mi cocina, ¿sabe? Pues estalló. Se rompió en 1000 pedazos sin motivo aparente, delante de mí. Quiero decir que... Bueno, aquello fue un fenómeno físico y sin duda real. Quedé tan impresionado que lo conservé hasta mi muerte. Y nada más doctorarse, llegó usted a la jefatura de la clínica psiquiátrica de... Sí, fue rápido, sí. Lo recuerdo con vértigo. Aquella época fue interesante porque yo estaba muy atraído por la práctica de la hipnosis y logré hacer algunos experimentos. En uno de ellos traté a una mujer aquejada de una parálisis parcial en una pierna. Llegó con muletas y cayó en trance enseguida. Al despertarla exclamó que ya estaba curada. No me diga. ¿Cómo se lo cuento? Yo pensaba que deliraba, pero no. Comenzó a caminar con normalidad y ya nunca recayó. A partir de aquel momento me gané el mote de el mago de Basilea. Todo un orgullo. Vamos, que si pretendían ridiculizarme, iban listos. ¿Usted defendió a Freud? Hombre, ya lo creo. Su teoría del inconsciente apuntaba con claridad al lugar donde han de estar las respuestas a los fenómenos inexplicables, a las curaciones milagrosas. Freud fue quien puso todo eso sobre la mesa. Y sin embargo tuvieron un encontronazo. Bueno, son cosas que pasan. En 1907 yo percibí que él me apreciaba hasta el punto de apuntarme como su sucesor natural, pero al mismo tiempo no le gustaba mi interés en el ocultismo y en la superstición. Yo opinaba que el inconsciente también tenía raíces en ese campo, y él no. Bueno, no sé si me explico. Simplemente no acabamos de entendernos. Ya. Pero a lo mejor porque él, pues, no vivió las mismas cosas que yo, ¿sabe? Por ejemplo, en 1944 a mí me dio un infarto. Me está diciendo que si Freud hubiese tenido un infarto... No, hombre, no. Lo importante no fue el infarto, sino el efecto, digamos, colateral. Yo sentí que había muerto. Lo supe, y me vi a mí mismo contemplando la Tierra desde el espacio. Me sentí empobrecido ante tanta grandeza, pero en paz. Y por eso supe que como humanos tenemos una conexión con la totalidad cósmica, con lo vivo y con lo muerto.
Y eso también forma parte del inconsciente colectivo. Es usted una mina. Bueno, y lo que me callo. Astrología, experimentos psicocinéticos, materializaciones. ¿Sabe que en 1920 tuve como compañero de habitación a un fantasma? ¿Está hablando en serio? Sí, completamente. Léase un libro de Fanny Moser llamado El espectro. Cuento esto con detalle en el prólogo. Lo haré, no le quepa duda. Primero quiero terminar su libro sobre cosas que se ven en el cielo. Lo he traído conmigo, ¿me lo dedica? Claro. ¿Qué le está pareciendo? Pues muy interesante, la verdad. Su hipótesis de que el inconsciente colectivo es capaz de materializar objetos y apariciones es un claro precursor de lo que cuenta Harpur. Ya. Eso que ustedes llaman ahora lo daimónico, ¿no? Sí, exacto. Pues modestia aparte, así es. Todo eso ya lo dejé caer yo, incluyendo la posibilidad de que se estuviese produciendo un salto perceptivo que nos conectase con otras dimensiones. Y le voy a dejar, que se me hace muy tarde. A ver, como le dije al principio, mi tiempo cuesta dinero. ¿A nombre de quién le hago la factura? Sí, apunte. Fermín Agustí. ¿Agustín? Agustí, sin N. Él le paga.